Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert y os doy la bienvenida a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos y muchas más fotos. En este vídeo vamos a hablar de cómo escribir con luz, reportajes, revoluciones, situaciones extremas y todo ello con la sensibilidad de uno de los mejores fotoperiodistas de la historia. Vamos a hablar del iraní Abbas Attar. Os aviso que la fotografía de Abbas es dura y cruda, a veces difícil de ver por las situaciones en las que trabajaba y fotografiaba. Así que vamos a prepararnos para un vídeo de los que marcan época. Abbas Attar fue un fotoperiodista iraní ligado a la agencia Magnum desde 1981, pero es verdad que la larga trayectoria de Abbas le llevó a trabajar anteriormente en diferentes agencias, sobre todo de su zona, de la zona de Irán, de la zona asiática, y que sin duda llamó la atención de la agencia Magnum, que como sabéis es una de las más importantes y sobre todo que desarrolla un trabajo de reportaje muy cercano a la sensibilidad de Abbas, llevarnos la crudeza, lo mejor y lo peor del género humano en situaciones realmente complicadas. Durante 55 años, Abbas ha viajado por muchos lugares del mundo en busca de imágenes que explicaran lo que estaba sucediendo realmente en conflictos, en situaciones difíciles, tanto políticas, sociales, religiosas, que por cierto fue un tema que le interesó mucho a lo largo de su carrera, y en conflictos que desgraciadamente parece que no pasan de moda. Leyendo entrevistas y viendo un poquito la biografía de Abbas, él se describe, además de como fotoperiodista, como historiador del presente. Y es que Abbas cubrió realmente situaciones muy complicadas que se estaban viviendo en zonas como Bangladesh, Biafra, Irlanda del Norte, su propia revolución en Irán, la revolución en su país, Vietnam, Cuba, Chile, el apartheid de Sudáfrica, por supuesto los conflictos en Oriente Medio y en muchos lugares en los que estaba sucediendo algo relevante y Abbas acudía, dejando muchas veces de lado a su familia, a sus hijos, a su mujer, para embarcarse en proyectos en los que muchas veces se estaba jugando la vida. Al final, durante más de 55 años de carrera, la verdad es que nos dejó una obra espectacular. Él murió en 2018 en París por una enfermedad y nos dejó una obra titánica, que como digo, nos muestra lo mejor y lo peor muchas veces de la sociedad humana, del género humano, adentándose en lugares y en situaciones que sin duda eran de vida o muerte. Voy a hacer una pausa para relajarnos, porque como veis este vídeo hablando sobre Abbas es bastante intenso. Os quiero comentar que en robertomasfoto.com tenéis toda la información de los próximos talleres fotográficos de inmersión a la fotografía de calle que están ya publicados. Si no podéis venir, están los cursos online y mi libro Fotografía Caótica. Os animo también a que os suscribáis a mi boletín, a mi newsletter, para que os haga llegar al correo toda la información relevante de mis nuevas actividades. Abbas era un fotógrafo fantástico, con unas composiciones tremendas, sobre todo pensando en el caos que le rodeaba durante sus tomas fotográficas. Estamos hablando de fotografía en conflicto. Sin embargo, eran composiciones generalmente muy ordenadas, contextualizadas, angulares, por tanto, en el que la luz estaba muy bien tratada, el momento siempre era el preciso y el timing estaba llevado, sin ninguna duda, con una maestría inigualable. Hay ciertos aspectos que quiero analizar contigo de la fotografía de Abbas. Para mí, una de las principales claves es la capacidad que él tenía para estar preparado en el momento preciso cuando estaba sucediendo algo relevante y ser capaz de, en ese caos que le rodeaba generalmente, obtener la fotografía que realmente identificaba ese momento, lo relataba a través de sus imágenes, a través de sus composiciones, y nos lo hacía llegar con una crudeza que nos golpeaba el pecho, y ahí están sus fotos. Sin ninguna duda, en las situaciones en las que Abbas se movía, a cualquiera de nosotros se nos estaría, temblando las manos, temblando las piernas y casi se nos caería la cámara de las manos antes de tomar esa fotografía. El saber conjugar en esas situaciones composición, trabajo con la luz y escoger perfectamente el momento decisivo, sin duda, tal como lo hacía Abbas, a mí me sorprende, me maravilla
y me enseña. Son fotos muy duras en ocasiones, que además a mí personalmente me generan situaciones o sensaciones, mejor dicho, muy contrapuestas. Porque por un lado, a mí me llama la atención la maestría que, como estamos hablando, tenía para tomar esas fotografías, para tener la pausa de obtener esas composiciones, para tener la sensibilidad de encontrarlas y trabajar esas escenas de ese modo, incluso cuando estaba el dinamismo tan loco, ¿no? Y tan caótico, para que él aún así sacar la cámara y tomarla. Pero por otro lado están esas situaciones tan duras, tan crudas, tan complicadas, que chocan muchas veces con la sensibilidad de buscar algo bello, ¿no? Dentro de esas fotografías. Sin embargo, yo creo que ese balance, ese equilibrio de sensaciones es lo que hace que las fotografías de Abbas sean tan memorables. Como veis en las fotos que os estoy mostrando a lo largo de este vídeo, Abbas trabajaba generalmente con película en blanco y negro. Una de las cosas que más me gustan, sobre todo de algunas entrevistas que ha dicho, es que realmente el mejor equipo que él tenía eran sus zapatos cómodos, preparados para trotar, porque él, una de las sensaciones que él tenía a la hora de fotografiar era que tenía que andar mucho, que tenía que estar buscando constantemente, moviéndose constantemente para estar en el sitio preciso en el momento adecuado. Y esto es clave, porque luego da igual el equipo que tengas si no sabes estar en la posición que debes de estar para tomar no solo la foto, sino estar en la posición, en la perspectiva adecuada para conseguir la mejor imagen dentro de la situación que estás viviendo. Pero vaya, si queréis hablar de cámaras, él en el cenit de su carrera manejaba las Leica M3, M4, aunque si veis, por ejemplo, el documental sobre su vida, sobre él mismo, se llama Abbas, lo vais a encontrar que, bueno, ya en sus últimas épocas, pues manejaba equipos Sony, tanto pequeño como un poquito más grande, para seguir documentando su vida, porque él no dejó de fotografiar hasta el final. Por supuesto, ya en entornos más familiares y más cercanos. Pero al final, documentar, que era la clave de su vida. En términos de focales, pues bueno, él se movía en angulares para conseguir esa fuerza en sus composiciones, transmitirnos esa cercanía, esa implicación dentro de sus fotos, y también lo complementaba con algunas fotografías con tele para resolver retratos, para buscar esa compresión, y básicamente pues lo que utilizaba un reportero, pero claro, él lo usaba de una manera magistral. Por supuesto, os animo a que sigáis investigando sobre Abbas, y cuidadito, porque os va a sorprender todas las fotos y todo el trabajo que él ha dejado. Os voy a dejar algún enlace y, por supuesto, un libro que a mí me llama la atención, que voy a intentar hacerme con él, porque os lo recomiendo, pero no lo tengo, soy totalmente sincero, lo tengo que buscar. Os voy a dejar el enlace, la referencia en Amazon, se llama In Whose Name, y bueno, os lo voy a dejar ahí para que sigáis investigando a primera mano y como se debe con un libro, toda la obra del gran Abbas. Me gustaría hacerme eco de una frase que yo creo que es fundamental para lo que era, no solo un fotoperiodista, sino un historiador del presente. Y es que cuando alguien le decía, oye, no queremos o que hagas fotografías aquí o no debes hacer fotografías aquí, él siempre decía lo mismo: esto es para la historia. Y sin ninguna duda, en el caso de Abbas, así era. Espero tu opinión en los comentarios de este vídeo. La verdad es que a mí me ha encantado realizar este vídeo sobre el gran Abbas. Espero que a ti también te haya gustado, que te haya inspirado y, por supuesto, cualquier cosa, siempre en comentarios. Si quieres apoyar el contenido, si quieres seguir permitiéndome aportar en tu formación y en este viaje fotográfico tan bonito que es el conseguir tu visión fotográfica y trabajar tu creatividad en cámara, en roberttomasfoto.com me vais a encontrar, y también en este canal de YouTube, y también, por supuesto, con mis fotografías en mi perfil de Instagram, en @roberttomasf. Ahí os espero, por supuesto, seguir haciendo fotos, disfrutar de la semana y que todo vaya genial. Nos volvemos a ver muy pronto. Chao, chao.